Buenas tardes y bienvenidos. Vamos a ir iniciando hoy la charla, la conferencia que teníamos programada sobre la expedición del Mariscal Moncey contra Valencia, de José Ramón Cumplido. Quería agradecer, sobre todo a José Ramón Cumplido, que está hoy con nosotros, conmigo en la mesa, y agradecerles a ustedes. Ahora mismo no tenemos ningún patrocinador al que agradecer, así que si conocen alguno, pues les estaría agradecido de presentármelo. Pero bueno, trabajamos en ello. Y bueno, pues eso, agradecerles a ustedes por acompañarnos esta tarde para presentar a José Ramón Cumplido Muñoz. Él es valenciano, es del 67, el mismo año que yo precisamente. Él es especialista en Historia Militar por la UNED y es licenciado en Historia por esta misma universidad, licenciado en Bellas Artes por la Politécnica de Valencia, y él ha obtenido el primer premio de la sexta edición del Premio de Investigación Elisa Pérez Vera y la mención de honor del Premio Señera en Investigaciones Históricas de 2008. Y también es autor de esta obra, Agitando el Avispero, sobre precisamente el tema que tratamos hoy, la expedición del Mariscal Moncey contra Valencia en junio de 1808. Y a la salida lo pueden adquirir, que tenemos en la mesa ejemplares del mismo. Y sin más preámbulos, pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, Alejandro me daba las gracias a mí, no, al contrario, debo ser yo quien agradece a Liber y especialmente a Alejandro por darme esta oportunidad de presentarme ante todos ustedes y especialmente a Alejandro por los enredos en los que le he obligado a meterse, simplemente por cederme estos minutos ante ustedes. Y también agradecerles a todos su presencia. Ante todo, procuraré ser breve. No sé si seré bueno, pero así si soy breve, pues el dolor será menor. Soy el autor que ha perpetrado esta obra. El origen de este trabajo pues era poner toda la información impresa, poner de forma impresa toda la información disponible sobre un episodio que sucedió en la ciudad de Valencia hace 2 siglos, que es relativamente desconocido, y de algunos episodios que sucedieron en este momento, pues nos han llegado un tanto distorsionados. Luego, según vaya avanzando en la historia, comprenderán a lo que me refiero. Bien, en primer lugar, pues para situar lo que fue la expedición del Mariscal Moncey contra Valencia, pues cabía preguntarse cómo es posible que un ejército francés pues se plantara ante las puertas de Valencia. De hecho, se plantó ante las Torres de Quart, a 300 metros de aquí. Para llegar a esta situación, pues retrocedemos unos 207 años en la Europa dominada por Napoleón. En este momento, pues prácticamente todo el continente está sometido o es vasallo de Napoleón. En 1806 Napoleón ha decretado el bloqueo continental contra Inglaterra para impedir que Inglaterra comercie con Europa. Sin embargo, este bloqueo es contraproducente y lo que hace es empobrecer, curiosamente, al continente. La única puerta de entrada que le quedaba a Inglaterra en el continente es Portugal. El resto del continente estaba, de una forma o de otra, sometido a los dictados de Napoleón. En el caso de España, pues España era una auténtica potencia colaboracionista con Napoleón. Se plegó a todos los deseos del emperador
y en este caso pues cedió amigablemente el uso de las carreteras españolas para que las tropas francesas llegaran hasta Portugal. Esto pues era una muestra de la debilidad de la corte española, que estaba sometida a una serie de luchas intestinas entre Carlos IV, su esposa, María Luisa, y su hijo, el que luego sería Fernando. Por aquel entonces, Fernando era visto como la solución a todos los males de España y, por oposición, el causante de todos los males de España era el retratado aquí, don Manuel de Godoy, por entonces príncipe de la paz y que había sido promovido desde la Guardia Real al máximo cargo de político en España. Iba incluso más allá de un válido, era un primer ministro y era generalísimo de los ejércitos. Prácticamente no era un dictador porque tenía que someterse al fin y al cabo a la voluntad de Carlos IV. Por eso él encarnaba todos los males y en cambio Fernando encarnaba todas las esperanzas. Llegados a comienzos de 1808, pues las tropas francesas, como he dicho antes, habían atravesado toda España para llegar hasta Portugal, pero en el camino pues se habían ido instalando a lo largo de la carretera, que iba desde Bayona hasta Burgos y desde Burgos luego se dividía hasta Madrid o hacia Lisboa. Esto les situaba a las tropas francesas en la posición idónea para intervenir en España. Sucedió que en el mes de marzo de 1808, el Fernando promovió lo que fue un auténtico golpe de Estado y consiguió derrocar a su padre. Bajo unas fórmulas legales y tradicionales se camufló aquello como una cesión de la corona, pero fue un auténtico golpe de Estado. El pueblo español pues se lo acogió con una gran alegría, todos los males de España iban a curarse, pero sin embargo se produce las vergonzosas capitulaciones de Bayona. Carlos IV y Fernando VII son llamados a Bayona y directamente uno y otro le ceden todos sus derechos a Napoleón. Es entonces cuando tiene lugar el episodio famosísimo del 2 de mayo en Madrid. Este episodio, en el caso de Valencia, pues tiene el inconveniente de que va a ocultar lo que va a suceder aquí en Valencia. Este es el comienzo de la Guerra de Independencia. Unos meses después tiene lugar la expedición contra Valencia y unas pocas semanas después de lo que sucede en Valencia, que fue también un episodio memorable, pues tiene lugar lo que es la primera capitulación, la rendición de un ejército francés en Europa. Por eso, los sucesos de los que hablo en este libro han sido un tanto olvidados y relegados simplemente por ocultarse, por tener lugar entre estos dos hechos, entre el 2 de mayo y la capitulación francesa en Bailén en julio de 1808. La revuelta de Madrid en el 2 de mayo no es tan épica ni tan heroica como aparece aquí en esta pintura de Goya, que hay que señalar que fue realizada con posterioridad a la guerra y encargada por el gobierno liberal, que pretendía ensalzar pues, lo que era el papel activo del pueblo. Cuando en Valencia se tiene conocimiento de estos hechos, del 2 de mayo aproximadamente al 15 de mayo, pues la gente se indigna, pero la cosa no va a más. En este primer momento, pues parece que todo está calmándose. Sin embargo, tiene lugar un hecho en Madrid, y es que todo el cuerpo diplomático presente ante la corte española, todos los nobles, todos los grandes de España, todos los altos cargos del ejército, le rinden pleitesía no a Fernando, sino al lugarteniente de Napoleón, al mariscal Murat.
Es entonces cuando al llegar esa noticia aquí a Valencia es cuando se produce realmente el primer alboroto. Y este es el primer episodio tópico del que tenemos, que ha trascendido al imaginario colectivo. Es la llamada del payeter. El payeter, bueno, pues fue una figura anónima, tuvo sus 10 minutos de gloria, aparece y desaparece en este momento sin mucho más. Se limitó a quitarse la faja, el fajín de color rojo, a rasgarlo y hacer con ellos brazaletes de color rojo, que era por entonces el símbolo nacional español. Como digo, tuvo sus 10 minutos de gloria, pero no tuvo ningún papel activo ni posterior en lo que fue la revuelta del pueblo de Valencia. En cambio, el pueblo pues sí que fue congregándose, no en la plaza de Les Panses, como figura en una placa de mármol en la misma plaza, sino fue congregándose aquí, en lo que era el palacio de, por entonces, la Real Audiencia. La Real Audiencia era un órgano colegiado que se encargaba del gobierno del Reino de Valencia y estaba situado en lo que hoy es el Palacio de la Generalitat, en la plaza de Manises. En aquel primer momento, pues los valencianos reclamaron armas y que el capitán general de Valencia, el conde de la Conquista, pues tomara parte en el asunto y que se declarara partidario de Fernando VII. Sin embargo, pues el conde de la Conquista, pues como buen político, pues no se mojó, no tomó partido ni por el pueblo ni se proclamó abiertamente contrario a Napoleón y a José Bonaparte. En cambio, el pueblo, pues por supuesto, como no se vio satisfecho, los alborotos fueron aumentando en intensidad. De forma que en un momento dado, pues el pueblo eligió un líder de carácter popular en la forma de un vicario, el padre Rico, que fue el verdadero líder de la revuelta en Valencia. El padre Rico nombró una junta de notables con la que el Reino de Valencia debía gobernarse. Esta junta incluso llegó a sustituir al organismo que he mencionado anteriormente, a la Real Audiencia. De forma que pues Valencia organizó lo que fue un gobierno casi revolucionario. Casi revolucionario simplemente porque era revolucionario en cuanto había depuesto al gobierno anterior, pero no se atrevía a romper todavía con la legalidad a la legalidad anterior. Una de las medidas que tomó la Junta de Valencia fue nombrar a general de las tropas que se iban levantando, improvisando en Valencia, a este personaje, el Felipe Carlos Osorio, el conde de Cervellón, cuyo palacio pues, se encuentra todavía en la plaza de Tetuán. El conde de Cervellón pues, no era precisamente un comandante muy atrevido, era muy conservador, como luego tendremos ocasión de comprobar. Una vez la revolución y el pueblo de Valencia desatado, pues los acontecimientos fueron incontrolables. La Junta de Valencia, el gobierno cuasi revolucionario, pues decretó que los ciudadanos franceses, primero ante la posible presencia de espías o de colaboradores, y sobre todo para evitar que fueran atacados por los valencianos, y fueran blanco de todas las culpas, pues se decretó que todos los ciudadanos franceses fueran concentrados en lo que entonces era la única fortificación de Valencia, la Ciudadela, que estaba situada anexa a lo que hoy es el portal del mar. Todavía es posible reconocer ahí el portal. Esta es una fotografía tomada desde la orilla izquierda del río. Este edificio desapareció a mitad del siglo XIX. Y bueno, aquí se desataron los acontecimientos.
Los ciudadanos franceses concentrados en Valencia, pues finalmente sí que fueron víctimas de la furia de los valencianos. Realmente fue otro vicario, el padre Calvo, el autor o el ideólogo de esta matanza. Se empeñó en culpar y culpabilizar a los franceses de todos los males de España y decretó la simple matanza de padres, hijos, ciudadanos civiles asentados perfectamente en Valencia desde hacía muchísimo tiempo. Se calcula que debieron ser asesinados unos 450 ciudadanos franceses. Cuando estas noticias del asesinato de los franceses y de la Revolución Francesa, de la Revolución en Valencia, llegaron a Madrid, pues se encargó la represión y el retorno al orden, se le encargó al mariscal Moncey, que había sido el encargado de reprimir la revuelta en Madrid el 2 de mayo, unas semanas antes. El mariscal Moncey realmente lo que hizo fue extraer unas tropas de su cuerpo de ejército. En total apenas unos 8.000 hombres. 8.000 hombres que eran una cifra muy, muy corta. De hecho, era tan corta que realmente con ella no se esperaba combatir, sino más bien actuar como fuerza policial. Venían a Valencia simplemente a restaurar el orden. De hecho, no confiaban en no combatir y algunas fuentes llegan a insinuar que las autoridades locales, el capitán general de Valencia en concreto, estaban dispuestos a colaborar y a abrir las puertas de Valencia, entregar Valencia al gobierno de los Bonaparte. Para llegar a Valencia, pues existían en la época dos rutas principales. La más rápida, pero también la de más longitud, pero más fácil, era la que pasaba por Albacete y Almansa. Desde Almansa, pues llegaba a Valencia por el sur, atravesando el río Júcar. Esta era la tradicional, discurría a lo largo de lo que era una carretera, un camino real, que por entonces un camino real pues consistía prácticamente en enlosar con piedras un camino de tierra. Eso permitía, para el momento, desplazarse bastante rápido. La segunda ruta discurría al norte y atravesaba Cuenca por unos parajes de montaña realmente abruptos, por lo que hoy conocemos como las hoces del río Cabriel y la Sierra de las Cabrillas. La Sierra de las Cabrillas en aquel momento marcaba la separación entre el Reino de Valencia y Castilla. Al oeste de la Sierra de las Cabrillas quedaba Requena, que en aquel entonces formaba parte de Castilla, no de Valencia. Hay que señalar esto. Esta ruta era, como digo, atravesaba montañas, parajes de montaña, ríos, que para el momento eran obstáculos prácticamente insalvables. Y hay que señalar que esta ruta no contaba con un camino real. Si el camino real de Almansa simplemente se limitaba a ser un camino empedrado, aquí ni siquiera estaba empedrado. Eran simples caminos de herradura, es decir, caminos que habían abierto los animales, los caballos, mulas, transitando a lo largo de él. Finalmente, pues el mariscal Moncey pues, se decidió a escoger esta ruta, la ruta corta, pero la más difícil. Desde Madrid pues atravesó Castilla para emplazarse en Cuenca y desde Cuenca pues tenía tres alternativas para cruzar la frontera con el Reino de Valencia, a través de tres puentes. Tres puentes que aquí lo pueden ver, situados de norte a sur, eran el puente del Pajazo, Contreras y de Badocañas. Empezando por el puente de Badocañas, más situado al sur, este era el camino más lógico,
ya que era el que atravesaba la ruta tradicional entre Castilla y Valencia. Dado que era el más lógico, pues como buen militar, Moncey pues no lo eligió. La segunda alternativa consistía en el puente que atravesaba Contreras, que por aquel entonces era un puente de madera. Esta fotografía corresponde a 1850, cuando se decidió reconstruir aquel puente de madera y sustituirlo por este puente de piedra. Todavía este puente de piedra existe en la actualidad. Esta fotografía está tomada desde la parte superior de la presa de Contreras. Esta ruta tampoco fue la elegida por el mariscal Moncey. La ruta elegida fue el puente situado más al norte, en el puente del Pajazo. De hecho, este puente ahora no puede verse porque el embalse de Contreras lo ha cubierto completamente. Ocasionalmente, cuando el embalse está casi vacío o casi lleno, puede todavía vislumbrarse. En este momento, bueno, pues voy a hacer un paréntesis para explicar qué es lo que va a suceder en la forma de combatir de los soldados de aquel momento. Ahora nos parecerá muy extraño, pero en aquel momento se combatía apretando las filas en orden cerrado. Esto nos parece algo ilógico, dado que ofrecen un blanco perfecto. Sin embargo, estaban obligados a ello porque, ante todo, debido al armamento que portaban, el mosquete de chispa. El mosquete de chispa, aunque no lo parezca, tenía muy poca potencia. De hecho, solo era efectivo entre 50 y 100 metros. El proyectil que disparaba más allá de 100 metros empezaba a perder potencia y más allá de 100 metros no tenía ninguna precisión. De forma que los soldados se veían obligados a actuar en unidades compactas, en formaciones muy cerradas, para efectuar una única descarga entre toda la unidad. El problema es que la potencia de estas armas era tan escasa que se calcula que una unidad completa de un batallón, unos 700 hombres aproximadamente, causaba la muerte de dos soldados en un batallón enfrentado. Esto no quiere decir que los soldados no murieran, porque morían a millares. De hecho, las heridas que causaban estas armas se infectaban en apenas una semana y esto era lo que provocaba la gran mortandad de los soldados. De hecho, bueno, pues la única forma de sobrevivir en un combate en aquella época era mantenerse dentro de la formación. Este va a ser el gran problema del ejército que se improvisó en Valencia, que estaba formado en su mayoría por civiles, por campesinos, ciudadanos, que muy entusiasmados por el ardor patriótico se decidieron a tomar las armas. Sin embargo, a la hora de enfrentarse a las tropas profesionales, pues invariablemente durante toda la guerra de independencia, pues cuando se encontraban frente a frente con una unidad francesa compacta, invariablemente salían huyendo del campo. Y este era su gran problema porque, una vez dispersos, pues eran la presa perfecta para la caballería. Dado que la única protección del soldado de infantería en aquella época era mantenerse, reconocerán esta expresión, codo con codo y hombro con hombro. De hecho, esta expresión proviene de esta época. Este va a ser el gran problema, como digo, de las unidades españolas. Hecho este paréntesis, pues paso a explicar lo que sucedió ante aquel puente del Pajazo. Simplemente los soldados españoles se habían emplazado en la orilla izquierda del río, esperando a que los franceses llegaran por la orilla derecha. Y muy hábilmente, bueno, pues los exploradores franceses simplemente se desplazaron unos centenares de metros más al norte, consiguieron atravesar el río y una vez que la caballería francesa estaba en la otra orilla, pues los soldados improvisados
los civiles en armas que habían salido desde Valencia pues simplemente dejaron el campo libre y dejaron el papel de enfrentarse al ejército francés a las pocas tropas profesionales españolas que había en aquel momento. Ese combate realmente no tuvo mucha historia, apenas duró un par de horas, de forma que bueno, pues las tropas españolas dispersas pues simplemente retrocedieron hasta encontrar una nueva posición que defender. En este caso, la Sierra de las Cabrillas, que como he mencionado antes, marcaba lo que era la frontera entre Castilla y Valencia en aquella época. Al oeste quedaba la ciudad de Requena y al este quedaban las ciudades de Buñol y Chiva. En medio de esta ruta todavía se sitúa lo que es el puerto del Portillo. El puerto del Portillo, pues seguramente les sonará a muchos antes de que la autopista A3 fuera inaugurada, pues atravesar el Portillo era una auténtica proeza. Esta imagen corresponde de nuevo a la carretera que se construyó en 1800, a mitad del siglo XIX, con lo que esto es una carretera construida, es profeso, para salvar aquel obstáculo. Y hay que destacar ante todo el zigzag de las Cabrillas para mostrar lo que era hasta hace muy poco atravesar el puerto de Buñol. Este es el resto o el aspecto actual de lo que es esta carretera. Como digo, seguramente alguno de los presentes recordará haber atravesado este obstáculo y después de haberlo atravesado felicitar al coche. Bueno, pues en este lugar es donde se esperaba, de nuevo, plantar cara a los franceses, pero de nuevo pues la historia se repitió. Los paisanos fueron situados, concentrados en una unidad al norte del despliegue español y, bueno, una vez el combate tampoco tiene mucha historia. Una vez que los civiles en armas se vieron frente a una unidad francesa compacta y profesional, ante las primeras descargas pues simplemente se limitaron a abandonar el campo y a dejar el papel a las poquísimas tropas, a las escasas tropas españolas que hay. De nuevo, las tropas españolas dispersas, ya lo único que quedaban, el único papel que les quedaba era volver a plantar una defensa delante del campo de Valencia. Concretamente, se eligió para ello una línea que iba desde las entonces villas de Manises hasta Aldaya. El centro tenía que estar en la villa de Quart, concretamente en esta ermita que todavía sobrevive. Si tienen una ocasión, pues todavía se puede visitar y reconocer en medio de la ciudad de Quart. El combate en esta ocasión pues ya tuvo algo más de dificultad para los franceses. Tuvo algo más de dificultad porque la defensa española fue un poco más enérgica, pero finalmente tampoco iban a resolver el papel, simplemente porque la caballería francesa de nuevo se desplazó hacia el sur y encontró que la línea española se cortaba en Aldaya y pudo atravesar tranquilamente entre Aldaya y Chirivella para situarse a la espalda de los españoles, con lo que de nuevo pues desbandada generalizada y a plantear una nueva defensa encerrándose en la ciudad de Valencia. En la ciudad de Valencia todavía hoy puede reconocerse lo que era el casco antiguo y el trazado de las antiguas murallas, hoy convertido en la vía de circunvalación. La única esperanza que cabía a los
a los valencianos era parapetarse detrás de estas murallas y defender las puertas de entrada a la ciudad. En concreto, se eligieron estos 3 puntos para defender Valencia. La puerta de Quart, lo pueden ver aquí a la derecha, la puerta de San José, que corresponde a lo que hoy es la plaza de Najordana, y en medio otro emplazamiento donde se improvisó una batería con cañones procedentes del puerto, que está situada en lo que hoy es el IBAM. Estos 3 puntos iban a ser los puntos fuertes de la defensa de Valencia. Realmente, en aquel momento, la ciudad de Valencia estaba rodeada de huerta, aunque no lo parezca, una huerta que es cada vez más escasa, y en aquel momento pues formaba un mosaico y un laberinto de campos, acequias, canales, por los que era imposible que un ejército formado en unidades compactas, como he dicho antes, pudiera maniobrar. De forma que por primera vez el ejército francés pierde la ventaja de su disciplina y de su capacidad de combatir en orden cerrado. Se veía obligado, de esta forma, a atacar a la ciudad de Valencia por los caminos que llevaban directamente a las puertas. Pero esta vista corresponde a un grabado del siglo XVI, aunque lo he elegido en este caso porque se puede ver perfectamente estos 3 puntos. En primer término está la puerta de San José, lo que hoy sería Najordana, el torreón, que estaría situado en lo que hoy es el IBAM, y la vista trasera de las torres de Quart. Así que pues, los franceses eligieron atacar primero la torre de Quart y la puerta de San José. Como he dicho, pues en este momento los franceses no disponen de esa ventaja y simplemente pues, fracasan ante la defensa de Valencia, ya que se veían obligados a atacar directamente a las torres de Quart. Esta imagen puede darnos una idea de la estrechez de la calle por la que se veían obligados a marchar los soldados franceses. Así que era inevitable que en este primer intento pues, los franceses fueran rechazados. La defensa pues, había sido improvisada totalmente, con un par de cañones situados detrás de las puertas que se abrían y se cerraban para efectuar el disparo. Se cerraban para cargar y las puertas se abrían de nuevo para efectuar el disparo. Realmente fue efectivo, la defensa fue improvisada, pero fue efectiva. ¿Vale? El ejército francés, los franceses, pues intentaron concentrar los disparos contra los defensores de las torres. Aquí se pueden ver los impactos en las ventanas donde estaban situados los defensores y que todavía hoy se pueden reconocer. Dado que este primer ataque fracasó, pues hubo un nuevo intento un poco más hacia el sur, hacia lo que era la puerta de San Vicente y la puerta de Santa Lucía. La puerta de San Vicente estaría emplazada en lo que hoy es la plaza de San Agustín. Y de nuevo, pues el ejército, las unidades francesas obligadas a marchar por los caminos, por caminos muy estrechos, son rechazados de nuevo. En este momento, pues al mariscal Moncey ya lo único que le queda, con 7.000 hombres, se da cuenta de que no puede entrar en Valencia, esperando, como he dicho antes, se intuía que algunas autoridades del anterior gobierno de Godoy le pudieran favorecer su entrada, pero como no se produce esto, la única alternativa que le queda al mariscal francés es retirarse. No puede volver por la ruta por la que ha venido, sino que elige la ruta del sur, el camino real, atravesando el puerto de Almansa. En primer lugar se dirige hacia Carlet y espera poder pasar el río Júcar por el vado de la ciudad de Antella.
En este momento, pues las tropas francesas, aunque no lo parezca, están acorraladas, dado que el conde de Cervellón, aquel personaje al que se le había otorgado el mando del ejército improvisado, se hallaba en las proximidades de Alcira y detrás del contingente francés pues se encontraba otro contingente español, de forma que estaba en una situación muy comprometida y de hecho cualquier comandante pues hubiera conseguido aplastar al ejército francés. Sin embargo, el conde de Cervellón pues, se limita a no hacer nada. Y estas mismas fuentes que insinúan que Valencia iba a ser entregada a los franceses, pues insinúan que el conde de Cervellón pues, no actuó ante el contingente de Moncey simplemente porque tenía tierras, era señor de tierras en torno a Alcira y esperaba que no se produjeran combates en torno a sus posesiones y así no perjudicarse a él mismo. Bueno, pues de forma que tranquilamente el mariscal Moncey consigue atravesar Antella, se dirige al Almansa, donde de nuevo es otro puerto de montaña donde podía haber sido detenido, pero la improvisación, las unidades improvisadas españolas pues se limitan a dispersarse en cuanto aparecen las unidades militares francesas en formación compacta y en formación cerrada. Esta es la historia o el episodio que cuento en este libro. Me pareció digno de ser contado, de aclarar algunos tópicos que circulan en torno a este episodio y a algunos personajes, y ante todo resaltar pues que realmente la defensa de Valencia fue improvisada, como se hace prácticamente todo en este país, fue mal hecha y aún así consiguió imponerse ante lo que por entonces era un ejército totalmente invicto. Llevaba 10 años sin sufrir una derrota y era un ejército totalmente hinchado de moral y dispuesto a comerse el mundo. A pesar de todo, los ciudadanos de Valencia, de forma improvisada, consiguieron imponerse a este ejército. Y bien, eso es todo. Confío, como dije antes, en haber sido breve y así no sé si habría sido bueno, pero siendo breve, pues el dolor de cabeza será menor. Si alguien quiere comentar alguna cosa. Bueno, primero un aplauso, gracias. Y ahora sí tenemos un momento. Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitarle por su libro, que sí que he leído y que es excelente y que tiene una información, claro, lógicamente mucho más extensa. En segundo lugar, algunas precisiones que varias están en su libro, ¿no? La primera es que, bueno, el hecho de que tuvieran que distraerse unas tropas para ocuparse de Valencia facilitó muchísimo el avance en Bailén, la batalla de Bailén, porque no pudieron ir todos los efectivos que podían haber ido con Dupont. O sea que sí, estratégicamente pues fue muy positivo. La segunda cosa es que yo me gusta en estas cosas, más que hablar de franceses, hablar de napoleónicos. Porque, bueno, nuestros parientes los franceses son una cosa y lo que hizo Napoleón entiendo que es otra cosa. Y por último, te lo pones en tu libro, pero díselo a la gente porque es muy interesante, creo, ¿no? Y es las deserciones que se le produjeron a Moncey de camino a Valencia porque habían incorporado unas tropas españolas que no tuvieron más remedio que incorporarse y que luego fueron mal empleadas en la primera parte de la desastrosa defensa de Valencia. Sí. Bueno, pues simplemente añadir que efectivamente todo esto sucede. No quería extenderme más, simplemente pues ahora pues me da pie a
a extenderme un poco. Efectivamente, pues nada sucede, este episodio no sucede de forma aislada. Sucede durante un mes, pero en este periodo, en el mes de junio de 1808, pero durante este periodo van sucediendo otras cosas. Y al mismo tiempo que se mueve el mariscal Moncey hacia Valencia, se mueve un general con otro cuerpo de ejército hacia Andalucía, que es donde se verá encerrado después de saquear Córdoba, y es ahí, este ejército es el que se rendirá, será el primer ejército francés que se rinde. En segundo lugar, efectivamente, pues las tropas que va incorporando el mariscal Moncey en su camino hacia Valencia, pues es el caso de los regimientos suizos que estaban al servicio de España. Los regimientos suizos pues habían firmado contratos por los que se comprometían a servir a la monarquía española. Dado que la monarquía española había pasado de Carlos IV, Fernando VII a los Bonaparte, pues de una forma o de otra, también a través de trapicheos legales, pues se consiguió que esas capitulaciones de los regimientos suizos pasaran de la fidelidad hacia la dinastía borbónica hacia la dinastía Bonaparte. Sin embargo, simplemente unas semanas después en Andalucía, pues estas unidades suizas en conjunto se pasaron de nuevo al campo español, contribuyendo de nuevo a aquella primera victoria contra un ejército francés. Vamos a ver, yo tengo entendido que en el ejército de Montjuïc había esas tropas y algunos guardias de la Guardia Real. De la Guardia Real, estos son los que le van desertando, creo que el número de más de 1000. Sí, sí. Bueno, simplemente he mencionado el caso de los suizos porque fue el más llamativo, dado que luego los suizos contribuyeron en buena parte a la victoria de Bailén. Pero efectivamente las guardias reales españolas, que se confiaban que de nuevo pasaran su fidelidad de una dinastía a la otra, bueno, pues en este juego de fidelidades pasaron del campo español al campo francés y de nuevo al campo español. Eran simplemente momentos muy confusos. Hay que imaginarse el momento, situarnos en 1808, cuando una noticia tardaba 3 días en llegar desde Madrid a Valencia. Y realmente debemos situarnos en la disyuntiva personal de cada individuo. Estaba obligado a guardar fidelidad no realmente al rey, sino a la monarquía. Y si la monarquía había sido sustituida por un individuo u otro, pero la monarquía seguía prevaleciendo, bueno, ¿qué se hace en este momento? ¿Se guarda fidelidad a la monarquía o al rey al que se prestó fidelidad? Simplemente hay que situarse en 1808 y comprender la mentalidad de la gente de la época. ¿Más preguntas? Al mismo tiempo. Un detalle únicamente, el segundo batallón de Reales Guardias Españolas. Vale, ¿me ves ahora? Bien, el segundo batallón de Reales Guardias Españolas nunca se incorporó al ejército de Moncey. No, la orden que recibió fue que se incorporara a sus fuerzas en Cuenca y se plantó en Valencia directamente. Igual que el regimiento de cazadores zapadores minadores, que bueno, la fuga de los zapadores y tal también se presentó en Valencia y fueron los que solucionaron el problema de Calvo. Sí, La Ciudadela. Entonces, tropas regulares había. Luego la defensa del puente del Pajazo se hizo con las tropas suizas del regimiento Traslet número 5, que venían, me parece que de Cartagena. Sí, efectivamente. Y las tropas del segundo batallón de Reales Guardias Españolas, que eran las tropas regulares presentes. Sí, de nuevo, pues... no hubo deserciones. Después, de nuevo, vuelvo a señalar imagínate la confusión del momento. Era algo terrible. ¿Qué ha sucedido en España? Carlos IV y Fernando VII han abdicado, con unas abdicaciones rarísimas, pero al fin y al cabo han abdicado. ¿La fidelidad en qué campo queda? Hacia el rey, hacia la monarquía. Los zapadores minadores deciden salir desde Madrid porque al fin y al cabo la fidelidad se guarda hacia España. Sin embargo, el coronel del regimiento decide quedarse en Madrid y guardar fidelidad a los Bonaparte. Son momentos realmente confusos, nadie sabía qué hacer y por supuesto no se habían todavía
dibujado los campos que iban a los bandos que iban a dibujarse en aquel momento. En junio de 1808 todavía no hay ni siquiera sospechas de que esto pueda convertirse en una guerra. Esto es todavía pues disturbios, una revuelta del pueblo, disturbios a lo que el antiguo régimen estaba tan acostumbrado, a protestas por el precio del pan, del trigo. Sí, bueno, en el día de San Fernando, la festividad claro, las tropas regulares españolas tienen que celebrar el Santo del Rey. Sí. Entonces, claro, si ves el diario de Valencia de ese día, ya se anuncia en prensa de que se celebra el Santo del Rey, lo que significa que cuando se supone que ya se habían producido las abdicaciones de Bayona, era cuando las tropas regulares tienen que tomar partido. Los que celebran el Santo del Rey no reconocen las abdicaciones de Bayona, y se presentó en la propia prensa valenciana. Sí, sí. Y eso no era ningún secreto. De nuevo, te vuelvo a repetir, es un momento confuso. Hay militares españoles que siguen guardando fidelidad a la monarquía, aunque la monarquía sea bonapartista. Son realmente momentos confusos. Y sí, de nuevo planteo esta disyuntiva. Personalmente, cada uno de nosotros, ¿qué hubiera hecho en 1808? Ante la falta de noticias y sobre todo cuando los campos, cuando los bandos no están perfectamente perfilados todavía. Claro, ¿y a qué monarquía? ¿A qué monarquía? La monarquía como sí sigue existiendo, pero lo que no, simplemente se ha sustituido una dinastía por otra, por trapicheos muy confusos. Napoleón consigue disponer de sus derechos, pero al fin y al cabo se ha guardado la legalidad, un tanto dudosa, pero se ha guardado. Y dentro de la misma monarquía tampoco estaba claro a qué rey había que guardar. Por supuesto, en un momento dado pues había partidarios de Fernando y había partidarios de volver a restaurar a Carlos IV. Claro. Y aparece de nuevo un tercer actor en escena, que es el ejército francés y la dinastía Bonaparte. Y siguen habiendo carlistas. No, perdón. Carlistas. Y lo que iba a decir, no destripéis no digáis quién es el asesino, que si no nadie va a querer leerse el libro. Teníamos otra pregunta. ¿Es cierto que después de digamos, mayo, junio revolucionario, luego en un periodo muy moderado, en el sentido de que al padre Calvo lo ejecutan los propios españoles, que al padre Rico acaba en la cárcel por propios españoles? Sí, sí. Y lo segundo, si Montseny le costó tanto entrar, ¿cómo es que Suchet 2 años después entró sin pegar un tiro? No, pegó bastantes tiros. Bueno, pegó bastantes. En Valencia. Sí. A ver, en primer lugar, sí, efectivamente, el padre Rico acabó siendo juzgado y ajusticiado. El padre Calvo acabó siendo prisionero y ejecutado en el Garrote Vil porque se le consideró el inductor de la matanza de franceses. Luego el mariscal, o el general, todavía en aquel momento general Suchet, en 1810 hace un primer intento sobre Valencia que también fracasa. Es en entonces cuando el Palacio Real, lo que fue volado, fue dinamitado para evitar que los franceses pudieran volver a emplearlo como punto fuerte. Lo que hoy conocemos como los Jardines de los Viveros, al lado se levantaba el Palacio Real. Esto en 1810. El general Suchet se retira hasta Aragón y desde Aragón, pues prácticamente en los 2 años siguientes toma Carrerilla y va descendiendo, toma Tarragona, Reus, Sagunto y de nuevo se planta en Valencia. Y sí que tuvo que combatir duramente, aunque de nuevo en esta ocasión es lo más paradójico. O sea, en 1808 la defensa de Valencia, totalmente improvisada, sin soldados, sin municiones, organizada en apenas 2 semanas, consigue imponerse. En 1812, cuando las fortificaciones de Valencia abarcaban pues prácticamente desde el Grao hasta Manises, estaban bien provistas de tropas, bien provistas de munición, y sin embargo el general Suchet pues consigue atravesar estas líneas, consigue atravesarla tanto por Manises como por el Grao y establecer el cerco a Valencia. Finalmente el resultado pues cantaba por sí mismo, y Valencia se rindió en los últimos meses, en los últimos días de 1812.
Pero bueno, ahí venían de asediar Tarragona, que había sido una masacre. Sí, realmente, por eso decía, en 1810 Suchet se retira, pero parece como que toma impulso retirándose y baja desde Aragón en un auténtico reguero de batallas. Y especialmente el asedio a Tarragona fue sangriento y muy duro. Probablemente Valencia no quería seguir el ejemplo de Tarragona y sabía que tarde o temprano, que no podía defenderse como Tarragona, y bueno, para no sufrir el mismo destino, pues probablemente no resistió del mismo modo. Hola. Sí. Quería comentar unas cuantas cosas. Este periodo de la historia es súper interesante porque es una de las pocas épocas en las que Valencia sufre una batalla y realmente sale victoriosa y tal. Pero quería comentar, no sé si lo habéis comentado antes de que yo llegase, la influencia del temor que podía suscitar la matanza de franceses, hasta qué punto es un factor que ayuda a que el pueblo, porque este caso es como el 2 de mayo, es más el pueblo el que toma el protagonismo de la defensa, y es un factor determinante porque si hubieran entrado los franceses, imagino que hubieran tomado unas buenas represalias. Y luego, pues todo lo que ha sido la incompetencia, pues por ejemplo, del Real Acuerdo, de la gente que estaba teóricamente gobernando la ciudad, frente a pues, las iniciativas individuales. El padre Rico que se ha citado antes, no he visto en la bibliografía el libro de memoria que sacó sobre la revolución de Valencia, precisamente, que la llama así, la publicó hace poco el ayuntamiento, y quiero decir, es un factor, que es un líder que sale un poco elegido por la gente y que después parece que se le olvida, quizá porque luego deja de ser cura y se hace liberal, pero bueno, cosas de estas. Bueno, en fin, que quiere decir que la historia, ¿hasta qué punto influye el factor de intervención del pueblo en este sentido frente a la impasividad militar? Vale, en primer lugar, pues a responder a la primera pregunta. El factor de miedo ante la represalia francesa, ante la posible represalia francesa por la matanza de franceses, es lo que determina prácticamente toda la actuación de las autoridades anteriores, porque de una forma o de otra siguen siendo autoridades y no han sabido mantener el orden, de forma que se temieron ser represaliados por los franceses. Esto, desde luego, impidió que Valencia fuera entregada por estas autoridades directamente. Sin embargo, cuando Suchet consigue entrar en Valencia en 1812, pues pide responsabilidades ante esta matanza, pero en contra de lo que cabía esperar, pues la represión fue realmente suave, por decirlo en algunos términos. Se limitó a algunos fusilamientos y de personajes secundarios. Y de hecho el gobierno que llegó a establecer Suchet en Valencia se considera relativamente benévolo. Es decir, la represalia francesa no fue para tanto como cabía esperar. Luego, el de la segunda pregunta, ahora era la figura del padre Rico. La figura del padre Rico es la que realmente consigue impedir que Valencia sea entregada. De nuevo, las autoridades anteriores, sobre todo el capitán general, estaban muy dispuestas a entregar Valencia, y es realmente el padre Rico el que consigue modular al pueblo y llevarlo hacia determinado lugar y forzar a que las autoridades no capitulen. O sea, el padre Rico no llega a ostentar ningún cargo más que en la Junta, no llega a ser una autoridad completa, pero de una forma o de otra consigue conducir al pueblo a que las autoridades no capitulen. O sea, de no haberse dado estos dos factores, el temor a la represalia y la presencia del padre Rico, pues seguramente Valencia hubiera abierto las puertas en junio de 1808. Sí, efectivamente. Sí.
Realmente el Palleter pues, tuvo sus 10 minutos de gloria, aparece en este episodio y luego desaparece, no conduce a nada. Sin embargo, el Palleter fue ensalzado con posterioridad, en los años, a mitad del siglo XIX, cuando los liberales se empeñaban en otorgar el protagonismo a la nación, al pueblo. La soberanía partía del pueblo, la nación se constituía a través del pueblo y se eligió la guerra de independencia como el mito fundacional del nacionalismo a construir, a través del cual construir la nación española. Y se eligió pues, estas determinadas figuras populares. Del mismo modo que Agustina de Aragón. Agustina de Aragón, pues todo el mundo la conoce, heroína del asedio de Zaragoza, pero prácticamente ella se limitó a coger una mecha y disparar un cañón cargado. Ya está. Simplemente se amplificó de nuevo su papel, que poco menos que de nuevo tuvo sus 10 minutos de gloria y nada más. Sí, una cosa, hablando del padre rico y tal, el conde de Toreno, cuando publica su libro, lo titula muy significativamente Historia del alzamiento, guerra y revolución de España. Eso, una cosa. El padre Calvo, claro, se lo cepillaron públicamente a él y a varias decenas de individuos que consiguieron averiguar que habían hecho aquella matanza. Y eso efectivamente atemperó muchísimo la reacción de Suchet cuando vino. Y por último, respecto a la pérdida de Valencia a final del 811, ¿no? Bueno, es que entonces sucede una cosa muy curiosa. Napoleón es derrotado en esta guerra por la conjunción de 3 factores: el alzamiento popular y los guerrilleros, el ejército inglés de Wellington y los restos del ejército profesional español. Estos son los 3 factores que juntos producen, cada uno por separado no hubiera podido. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Suchet avanza hacia Valencia, Lord Wellington se ha retirado a Portugal porque Lord Wellington no quiere embarcarse en más problemas porque no está seguro de la potencia que van a tener los franceses. Y además, él, por medio de su hermano, que es nada menos que el ministro de Exteriores de la corona británica, y de su otro hermanito, que era nada menos que el delegado británico en las Cortes de Cádiz, ya tiene pensado dejar a los españoles solos, que sufran una serie de derrotas, para entonces él exigir lo que ha estado pidiendo y no lo han concedido a las Cortes de Cádiz, que es ser el generalísimo de todas las tropas que luchen en España contra Napoleón, españoles e ingleses. Entonces, intencionadamente, deja a Blaque él solito. Y otra cosa, el señor Blaque era un general muy intelectual, muy tal, pero a la hora de operar no hicieron más que pegarle palizas. Sí, efectivamente. Pues de nuevo coincidir con usted. Efectivamente, si esta guerra se ganó, pues fue gracias a esos 3 factores. Ninguno de los 3 actores hubiera podido triunfar por sí mismo. El ejército británico era muy escaso, profesional, pero muy escaso para imponerse en la península ibérica. Las guerrillas tuvieron su papel fundamental, pero no hubieran conseguido derrotar a un ejército profesional. Y finalmente el ejército español, que fue derrotado una y otra vez, pues realmente después de cada derrota se volvía a recomponer con una perseverancia absoluta. Ninguno de los 3 factores hubiera triunfado por sí solo. Fue esa combinación. Y efectivamente, pues confirmar el título de la obra del Conde de Toreno, Alzamiento, Guerra y Revolución de España. Revolución porque realmente se produjo una revolución. El antiguo régimen ya no podía ser el mismo una vez terminada la guerra. Se produjo una verdadera revolución. Aunque tardara 2-3 décadas, las 2-3 décadas siguientes en imponerse el sistema liberal, realmente el antiguo régimen desapareció durante estos años. ¿Más preguntas? Cuéntame. Hola, era una pregunta un poco concreta porque me llama la atención a la hora de hacer el asedio a Valencia. ¿Por qué elige Moncey el portal de Quart, que es una mole imponente, teniendo sitios muy endebles como el portal de Ruzafa, el portal de la Trinidad o el cegado
de la judería. Eso sí, sería sí. Por la cercanía de la ciudadela y la No, sí, ante todo la ciudadela impedía que el ejército se acercara por el noroeste, pero hay que tener en cuenta que la carretera el camino real desde Madrid acababa a los pies de las torres de Quart. Como he dicho, Valencia en aquel momento estaba rodeada por la huerta por todas partes, y la única forma de acercarse a Valencia en un mínimo de formación era a través de los caminos. Por eso se eligió en primer lugar la torre de Quart, la puerta de Quart y la puerta de San José. Eso por la mañana. Luego se hizo otro intento un poco más hacia el sur, hacia la puerta de San Vicente, lo que es la plaza de San Agustín. Y como digo, más hacia el norte ya estaba la ciudadela. Realmente solo quedaban estas dos posibilidades. Y esto realmente es lo que hizo perder la fuerza del ejército francés. No tenía esta capacidad de combatir en grandes formaciones. Nada más. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ha sido un placer charlar con todos los presentes. De nuevo agradecer a Alejandro por su infinita paciencia y esta oportunidad de presentarme ante todos ustedes. Bueno. Pues agradecer de nuevo a José Ramón, y voy a anunciar los próximos eventos que vamos a realizar aquí en este mismo museo. Recordad que este sábado tenemos la excursión a Almansa, que conmemora el 308 aniversario de la batalla, y que queda una plaza para la excursión. Y no es previsible que se vaya, que haya nadie de los que se han apuntado que vaya a desistir de sus plazas, pero bueno, si aún queda alguien que vaya solo que quiera apuntarse, pues queda una plaza. Y bueno, pues inauguraremos una exposición que hemos hecho allí sobre tropas de aquella época, y habrá una pequeña recreación histórica, y comeremos en un sitio del lugar que se come muy bien. El 29 de abril, es decir, la semana que viene, impartiré yo aquí mismo también una conferencia sobre la Gran Guerra en el mundo colonial, dentro del ciclo de conferencias de la Primera Guerra Mundial, alrededor de la exposición que tenemos en la sala contigua sobre este episodio. Luego, el 7 de mayo, presentaremos el libro El legado de Jaime I el Conquistador, una obra de David Barreras y de Cristina Durán, y lo presentaremos Sebastián Roa y yo mismo. Luego, el 13 de mayo, tenemos una mesa redonda sobre la batalla de Waterloo, en la que estaremos Fernando Juan Montenegro, Pedro Martínez Canut, y creo que yo, y ya está, pero no me acuerdo. Creo que había alguien más, pero ahora mismo no me acuerdo. Sí, perdón, y Alejandro Morte, perdona, ¿ves? Ya sabía yo que había alguien más. Sí, los napoleónicos, como nos llamamos en nuestras cenas habituales. Luego, el 15, 16, 17 y 18 de mayo, ya tiramos la casa por la ventana, celebramos el Día Internacional de los Museos. La Noche de los Museos será pues el sábado, que creo que cae en 16 este año. El Día de los Museos cae en lunes 18. Y entonces, pues tendremos un concierto el sábado por la noche. Por la tarde entregaremos el premio de relato corto histórico, del concurso de relato corto histórico que hacemos cada año. Creo que es la 6ª edición ya. Y bueno, aún pueden presentar sus originales, creo que hasta el día 24, si recuerdo bien. Es decir, que ya queda poco. Están las bases en nuestra página web,
Y bueno, también pues hacemos toda una serie de talleres infantiles, también habrá una recreación histórica este año de moda femenina de finales del siglo XIX, principios del XX, y también tendremos una pasarela de moda, exposiciones de fotografía, de escultura y de arte. Es decir, que vamos, que este año hacemos muchas cosas. Tenemos un viaje a Bruselas del 12 al 15 de junio para el 200 aniversario de la batalla de Ligny, porque ya no quedaban entradas para la de Waterloo. Lo sentimos, y se visita Brujas, se visita el campo de batalla de Ligny, y tenemos un viaje a Holanda, a Ámsterdam, último fin de semana de junio o el 1 de julio, estamos aún barajando. Te pueden ver la información en nuestra página web. Y bueno, ya simplemente comentarles que somos una fundación sin ánimo de lucro, que en la medida de sus posibilidades, pues hay una urna a la salida. Cualquier donación que nos puedan hacer, por pequeña que sea, pues nos ayuda. También se pueden hacer amigos del museo por una módica suma, y además ahora con la nueva fiscalidad les devuelven 2/3 de lo que nos donen, así que pues la suma es todavía más módica, y con ello, con ese dinero, pues haremos actividades como estas y como las que les hemos comentado. A la salida tienen esta obra que les recomiendo vivamente, y con ella podrán saber mucho más de lo que nos ha contado José Ramón, y además se la podrá firmar, seguro que está encantado. Y nada, pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima.